llega a América con el segundo viaje de Cristóbal Colón en el año de 1493, junto con otros productos como las gallinas y las vacas. En 1527 se inició con la repartición de tierras a los conquistadores españoles para la siembra de trigo. Del primero que se tiene noticia es de Francisco Castellanos. Y entonces llegaron los españoles, llegaron los curas y el trigo, ¿ya? Y como allá pues la comida más conocida pues era, digamos, el trigo, no se conocía el maíz, entonces fue llegando acá, como decía, que fue llegando también con la política de la invasión de las tierras y con Justo Rufino Barrios se fue acentuando la siembra del trigo, porque necesitaba mucha tierra para la siembra del café, pero también el trigo. Entonces la población maya fue también conociendo el trigo. Entonces se fue introduciendo el pan aquí en Guatemala, pero con los españoles, porque eso era la comida de ellos. Me imagino que ellos traían trigo en abundancia, porque de qué iban a comer, ¿verdad? Y como digo, ya con la invasión de las tierras, pues se encontraron un terreno amplio para la siembra del trigo, y entonces fue introduciéndose acá. Como dato histórico, en 1529 el ayuntamiento cede al adelantado Pedro de Alvarado el cauce de un río para la instalación de un molino. Este mecanismo de molienda de trigo aprovecha el cauce de los ríos para mover una piedra llamada voladora sobre otra inmóvil llamada solera. El movimiento entre estas dos da como resultado la harina, que seguidamente pasa a un cernidor, que consiste en un cilindro con varias secciones de malla de sedazo, cada una con tamaño distinto. Este se hace girar manualmente, dejando pasar desde la harina más fina hasta el afrecho. Esta ya es como resultado la harina de primera. Sí, esta es ya de la harina de primera, de aquí, es la pura harina. Y de aquí para acá es la semita, es la segunda que le hicimos nosotros. Sí, ya está el afrecho en el... Y el afrecho sale por allá del otro lado. Ya es la cascarita. Esa es la semita. No, es el salvadillo, la cáscara. Sí. El término semita era utilizado por los españoles para referirse a un pan vasto, según escritos de la Patria del Criollo. Nos encontramos en la aldea San José Caben del municipio de San Pedro Zacatepeques, específicamente en el sector llamado Entre Ríos. Muchos de los vecinos nos comentan que años atrás este lugar tenía una vasta vegetación, flora y fauna. Aquí yacía uno de los molinos en donde era muy concurrido por la población sanpedrana, en donde se abastecía de harina para la producción de su pan. Otro molino concurrido por los sanpedranos era el del sector Nahualá. Luis Pedro Barrientos Jensowski, descendiente de migrantes alemanes, nos relata la historia del molino fundado por su abuelo. Él era técnico en molinos y a él le contaron que en el área de aquí, de San Pedro y del departamento de San Marcos, había mucho trigo y muy buen trigo. Entonces él decidió venir a buscar aquí para ver cómo ponía él hacer el molino, un molino de trigo propio de él. Y entonces vino aquí a lo que le decimos Nahualá, aquí en la salida hacia Quetzaltenango. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Guatemala se ve obligado a expropiar el molino de don Juan Jensowski, quien logró permanecer en Guatemala en condiciones restringidas. 4 años después, decide quedarse en San Pedro Zacatepeques y buscar nuevas tierras. Empezó a buscar tierras y todo y compró aquí en la parte de aquí de donde estamos del Mosquito y volvió y empezó a construir el molino y entonces él decidió, por eso fue que le decidió ponerle aquí al molino Fénix, por la historia, el mito del ave Fénix que resucita de las cenizas y que él volvió a resucitar de las cenizas. Entonces él empezó y aquí empezó otra vez a producir harina, también las vendía local, aquí compraba trigo a los productores locales y aquí mismo vendía
la harina y el producto. En esa época había un sistema de cuotas, ¿ya? El gobierno había creado a la Gremial Nacional de Trigueros, que era una gremial para proteger a los trigueros, a los triticultores, que eran los que producían el trigo nacional. Y entonces los molinos aquí en Guatemala estaban obligados a comprarles el trigo nacional. Y fue hasta 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú, que él derogó el decreto, creo que era el 1490, donde liberó las importaciones de trigo. Entonces ya no había ningún estímulo para el triguero nacional, ni el triguero nacional tenía estímulo para poder seguir produciendo trigo, que ya no le era rentable. En 1986, en el gobierno de Vinicio Cerezo, él impuso precios topes a varios productos de la canasta básica, entre ellos incluyó la harina. Me acuerdo que le había puesto el precio tope de 25 quetzales en esa época. Entonces a los molinos ya no les convenía vender trigo. La poca harina que producíamos nosotros aquí en el molino nos era insuficiente para cubrir el mercado. Esta serie de medidas mermaron la producción de trigo. La crisis trajo como consecuencia la creación de convenios de molinos locales con marcas nacionales para la distribución de harinas, desapareciendo así la siembra y molienda de trigo local. Las panaderías pertenecían a las mujeres españolas. Sin embargo, a mediados del siglo XVII pasan a manos de mulatos, negros libres y españoles pobres. Poco a poco se fue expandiendo por todo el país por medio de los mestizos. Sin embargo, el pan nunca se aceptó como lo elaboraban los europeos, y los guatemaltecos lo prepararon a su gusto más suave. El proceso de fabricación de la checa inicia con la elaboración de la esponja, que consiste en obtener una mezcla homogénea de levadura, agua y harina blanca. Ya deshecha la mayoría de la pasta, empezamos introduciendo la harina. La harina es el ingrediente principal, el cual se obtiene de la molturación del grano de trigo. Tratando de que no se formen grumos, entonces se echa por pocos. Al mezclar la harina con el líquido añadido, se activa el proceso enzimático. Durante el tiempo de reposo de la masa, los microorganismos encuentran el terreno ideal para su desarrollo. Principalmente, se trata del efecto de la alfa-amilasa. Ella es corresponsable del desarrollo óptimo de la estructura de la miga, del volumen, de una corteza crujiente, del aroma típico del pan, así como del color. Siendo las 4 de la mañana, nos encontramos hoy aquí en la panadería San Juan con don Guillermo Miranda, una persona que tiene 45 años de trabajar haciendo pan, especialmente la checa. Don Guillermo, muy buenos días. Buenos días. Podemos ver ya que usted está preparando ya los materiales para la mojada de la checa. Nos gustaría que nos comentara los materiales y el procedimiento que usted va a utilizar. Sí, el material que lleva la checa negra le llamamos aquí, sale checa negra, sale checa redonda, sale rosca. Aquí sale de la misma masa. Y lleva sal, levadura, azúcar, royal, manteca y mantequilla. Están utilizando dos harinas. Granillo, es el granillo. La calidad de la harina determina el sistema de amasado que se debe aplicar. Se distinguen dos fases, la fase de mezclado y la fase de amasado. Esta fase es importante para garantizar una solubilidad óptima y una buena capacidad de esponjamiento. El final de la fase de mezclado se alcanza cuando se ha obtenido una masa homogénea. Al trabajar intensivamente la masa, los filamentos hinchados del gluten se convierten en una fina película.
en donde se depositan los granos de almidón. Al final del proceso de amasado, se obtiene una estructura de la masa flexible con una superficie seca. El tanteo no es más que la división de la masa en el tamaño que se desea del producto final. Aquí voy a programar. Peso, solo el peso. Cada pan tiene que pesar 42 gramos. Un buen boleado debe conseguir piezas herméticas, es decir, que no permitan pérdida de gas. Aunque son varios los sistemas de división, es muy aconsejable tener una balanza manual para revisar el peso de las piezas. Podemos observar acá ya la masa de la checa negra, a diferencia de la checa de anís. La están palmeando y asimismo también están elaborando otro tipo de checa, solo que en la forma de rosca. El figurado constituye una de las etapas del proceso en las que se destaca el arte en las manos del panificador. En el caso de las checas blancas, las figuras tradicionales son la palmeada y la rosca. La checa blanca aromatizada con anís, más conocida como cabezona, se forma con 2 bolas asperjadas con harina. En la checa negra de granillo, o más conocida como semita, se encuentran las palmeadas y si poseen relleno tienen una forma de empanada, adelgazada en los extremos. Checa especial, generalmente redondas, se encuentran rellenas de pan blanco y en su superficie poseen una incisión asperjada de ajonjolí. Los egipcios son considerados los precursores de la industria de panificación. Descubrieron la fermentación e inventaron los primeros hornos. Desde que entramos, primero venimos, desde ayer se dejó metido leña. Ya hoy venimos a sacar brasa para preparar el horno, para encenderlo de una vez. La transmisión directa de calor desde el suelo del horno hasta la pieza tiene un papel muy importante en el proceso de cocción. Debido a la modificación de la estructura de las proteínas causadas por el cambio de calor, el desarrollo de la masa se detiene. Después de algunos minutos, el dióxido de carbono generado se dilata, la masa gana volumen y alcanza una consistencia estable. En los hornos de piso, con un menor movimiento del calor, es necesario tener en consideración la menor aportación lateral en las piezas de masa, por lo que éstas se han de colocar adecuadamente en la superficie del horno. Finalmente, se define el color y estructura de la corteza. Después de haber conocido parte de la historia, pero también del proceso de elaboración de la checa, surge una pregunta importante.
¿Qué es lo que hace diferente la checa de otros panes? Pues lo que hace diferente a la checa de otros panes, primero tengamos claro que hay diferentes tipos de checa, como es el caso de la checa de anís aromatizada, ¿verdad? Que es muy famosa en la región de Quetzaltenango. Aquí en San Pedro pues es más famosa la checa especial. Pero lo que hace diferente a este conjunto de checas de los demás tipos de panes es principalmente en su fermentación, que regularmente se utiliza una conducción indirecta, lo que hace que sea el proceso más tardado, pero este proceso ayuda a mejorar y resaltar los sabores, los olores, la suavidad del producto. Recientemente también por el acceso y con la evolución de la tecnología de alimentos, pues tenemos leudantes, como lo es la levadura fresca y el polvo de hornear. Esto pues nos ayuda a obtener un producto de una forma más presentable, pero se pierde un poquito la idea original. Ya eso va a depender de los fabricantes. En el área urbana también tenemos como ya acceso a más materiales, se hace también un poquito más frecuente el uso de grasas, que antes era la principal diferencia de las checas de otros tipos de panes, que su aporte calórico era muy bajo, porque casi era nula la cantidad de grasas que se usaban, ¿verdad? Podemos encontrar en sectores como Comitancio, donde todavía la gente realiza su panito sin utilizar grasa, ¿verdad? Otro factor muy importante es que para realizar la checa se utiliza la panela. Entonces, esta endulzante es un poco más rico y también más favorable en nutrientes. Como te comento, en el área urbana a veces también ya se habla de que ya lo empiezan a sustituir o combinar con azúcares refinados, ¿verdad? Dentro de otras características también que hace diferente a la checa de otros panes es el proceso, principalmente el de horneo, pues todavía se realiza en el horno de leña. Este proceso utiliza un sistema de cocción por conducción directa, ¿verdad? Entonces de la superficie del horno a la superficie del pan. Esto hace que se cocine más lento y entonces desarrolla más sabores. La costra que se forma es diferente de la de un horno de convección y esto pues nos da un producto más húmedo por dentro. Además genera una corteza, una superficie más rústica, ¿verdad? Característico también de este pan. Otro factor muy importante que hace diferente a la checa de otros panes sería ese factor sentimental que le liga a las personas que nacen en este sector occidente con ese pan que es tan típico de esta área. Las checas se venden en mercados municipales y panaderías en general, principalmente en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos, pertenecientes a la región occidente de Guatemala. El tiempo de la checa sería por Semana Santa, porque vienen muchas personas de afuera, donde vienen a traer el pan. Es un tiempo de que todos celebran la Semana Santa llevando pan, más los de afuera de San Marcos, de Comitancio, de la costa. Ellos son los que consumen la checa, llevan de 500 quetzales a 1000, los que tienen sus posibilidades llevan 2000 de pura checa, ¿va? Ellos son los que nos consumen bastante checa. La checa es un producto que se vende todos los días, pero en particular por la fiesta de San Pedro, por la Semana Santa, por el 1 de noviembre, cuando muchos paisanos regresan a su terruño. Muchas personas que son oriundas de San Pedro pues han buscado otros derroteros para poderse superar, pero cuando regresan, entre las cosas que nunca pueden hacer falta es llevarse las famosas checas aquí de San Pedro. Es algo que nos identifica a todos los sanpedranos. Esta es la checa que más prefieren para llevarla a Estados Unidos, que la gente viene de allá y dicen que esta checa quieren ellos tenerla allá, porque dicen ellos que allá hay, ¿verdad? Pero lo que hace falta es de que, como no es como la checa de aquí, ya le decía que por el Royal todo casi es pura espuma al pan.
En cambio esto no, porque es natural, ¿verdad? Y entonces por eso lo prefieren, Que mucha gente de lejos vienen y se llevan una chequita rellena. Como dicen ellos, al no llevar una checa es porque no vinieron a San Pedro, ¿va? Ya te comí porque tita manteca, tita hosto, antes no te la azúcar te necesito tu caso como cabo, como anche otros cabo porque tu buen tu cabo más tu cabo suara te lo ya la chilla te tu antes se casi ni buen chita cabo ya porque na acuan shalchen como oxon con que hay banca 40 buen con que hay el arroz caspur aguen cas mincho y que panga aceite con tu más tu anche te que más ya con cosati se que te han pura aceite. A lo largo de los años, el término checa ha sido utilizado para referirse al pan tradicional, pero en San Pedro Zacatepeques también es frecuentemente adoptado por sus habitantes para referirse al lugar donde nacieron. ¿Cómo es que surge el término, primero el término checa, ¿verdad? ¿Por qué ¿de dónde viene esa palabra checa? ¿Y por qué los habitantes se identifican como checanos? Primero, se ha discutido bastante el origen del término checa y se ha preguntado a las personas mayores del altiplano que conocen bien y hablan bien el mam. Es que hay un término que se utiliza para referirse al pan. Dicen trek. Trek es un término como que es una comida que se va endureciendo dentro del fuego, ¿verdad? O dentro de la ceniza. Entonces sale como un poquito tostado. Entonces todos dicen, la frase dice un trek, o sea, un nuestro tostado, pues, pero es el pan. Entonces, de ahí se piensa que se derivó el término checa. O sea que si algún aporte pues se ha dado, el mam es el nombre, pues, para decirse checa, y se fue generalizando a nivel del país, porque se conoce más en Guatemala que en otros países. Es cierto que digamos, esta tortilla le llaman también al pan, porque es lo mismo, la tortilla es algo hecho de una masa, solo que ahora ya se quedó como para identificar el pan de trigo. Entonces se cree que, que hasta el momento, pues el único origen que se ve es que viene el mam de la palabra trek. Don Santos, ¿hay algún tipo de vinculación entre el término checa con chela? No, porque las raíces de chela vienen de xelajuj, no. Pero entonces en el lugar ahora llamado Quetzaltenango, ahí está el altar no, pero pertenece a la numeración 10. Por eso se llama lajuj, que es 10, no. Entonces la palabra she, al pie, dice, del lajuj no, ¿verdad? Entonces de ahí viene la palabra xelajuj, es xelajuj. Pero como estamos en un país donde se contraen mucho los nombres, entonces quedó como Xela. Xela, entonces nada que ver con la palabra checa, pues. ¿Por qué se asume entonces al habitante de San Pedro Zacatepeques como checano, si sabemos que hay otros lugares que igual hacen checas? La pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué la gente de San Pedro dice mejor se quiere llamar checano y no mam, ¿verdad? Bueno, surge también una pregunta como para ir dando respuesta al término, ¿dónde están los indígenas que llegaron con los españoles? ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Un ciudadano de aquí de San Pedro dijo, no, es que se diluyeron, ¿verdad? Pero ahora sabemos que los indígenas que acompañaron a los españoles en las invasiones también los dejaron en una situación privilegiada, a pesar de que venían como esclavos, pero sí también los cuidaron. Entonces los habitantes, tanto de acá como digamos el resto de Latinoamérica, siempre miraron a los indígenas que venían con los españoles como aliados de los españoles. Y hay otra cosa que, digamos, hay ciudadanos que se están metiendo a la investigación aquí en San Pedro, dicen
que sí, aquí no estaba habitado, aquí en el centro, sino que solo estaba habitado en los alrededores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sabía de que aquí es zona de temblores. O sea, ¿quiénes entonces decidieron habitar acá? O sea, si ves este lugar. Entonces se piensa de que eran las calas, pues, que venían con los españoles, y como aquí es un valle bien bonito, pues, ¿ya? No sabían el por qué la gente no habitaba acá. Lo habitaron, ¿verdad? Entonces por eso existe esa duda. Puede ser que los que se quedaron aquí en el centro, pues eran más que todo eran los que venían con los españoles, y pues se quedaron con las mejores tierras, es el plan, y por eso ese sentimiento de no quererse llamar Temam, ¿verdad? Puede ser que no encontraron otro término para identificarse, entonces se agarraron de la palabra checa, somos checanos. San Pedro es el copyright, es el autor, y entonces todos los demás territorios, y acuérdense en ese sentido que los que de aquí se originó, por lo tanto, en Totonicapán, en Quetzaltenango, eran familias MAM, descendientes del MAM, que tuvieron que aprender la receta de los autores, ¿sí? De los que transformaron eso que significaba humillación, que significaba invasión, que significaba esclavismo, que significaba también un barbarismo de un mote de desprecio, lo convirtieron en un alimento de identidad con una capacidad que trasciende lo político, lo económico y hasta lo espiritual. ¿Sí? La imposición del nombre San Pedro Zacatepeques al valle del Tocchún en la época de la colonia hizo que los habitantes de esta región prefirieran hacerse llamar checanos, por la identidad que encontraron en el arte de la fabricación y consumo de las checas. Muchos años atrás, mis papás, por cada uno de su familia, ellos son panaderos, mi abuelo Apolinario y mi abuela Basilia, ellos iban a vender pan al mercado, y por el otro lado mi abuelita Micaela iban a vender pan a El Tumbador y a todas las fincas de su alrededor. Entonces cada quien así era panadero, se juntaron dos panaderos, y cuando se casaron en 1955, entonces ellos buscan como forma de mantenerse o de sostenerse. Por un lado mi mamá con la panadería y mi papá con la sastrería. Luego ya se deciden a trabajar solo en la panadería, y de esa cuenta ellos van a vender a El Tumbador y a Mazatenango hasta 1981, donde ya no se va a vender a Mazatenango ni al Tumbador, entonces se quedan vendiendo solo aquí en San Pedro con todos los tipos de pan que tenemos hasta el día de hoy. Desde pequeños, viendo cómo ellos trabajaban y los adultos también, entonces nosotros como que jugando las masas empezamos a trabajar con ellos y nos quedamos haciendo el pan toda la familia. Yo tenía 8 años cuando mi finada madre, como ella era la panificadora, ella nos enseñó, ¿verdad? Yo ahí aprendí. Yo antes ya había iniciado el proceso de la panadería y estuve trabajando en varias panaderías aquí en San Pedro. Ahí fui aprendiendo. Posteriormente, casi en el año 1960, yo me casé y yo le dije a mi esposa que si ella quería vender el pan, que con mucho gusto yo hacía. Y ella, pues, sin pensarlo dos veces, accedió pues al deseo que yo tenía. Yo en esa época trabajaba en la panadería San Bartolo. Y de ahí, me salí de ahí y ya comencé a elaborar el pan.
Haroldo fue el primer hijo. Y él de pequeñito sí colaboró mucho con nosotros, ayudaba. Incluso mi esposa salía a vender el pan y él iba con un canastillo a vender el pan con él. Era desde pequeño. Haroldo era el que se incorporó primero. Después fue Iván. Iván también colaboró mucho para que ese producto se vendiera. Y posteriormente también Rode fue el otro que nos ayudó bastante. Pues yo inicié con mis tíos, mi tío Ricardo, mi tío Germán y mi papá Arnulfo. Ellos no tenían panadería, pero sí trabajaban en las casas, alquilaban horno, y ahí se trabajaba y ahí empecé a aprender. Realmente, como se dice, nosotros nacimos en el pan, entre la checa. Bendito sea Dios, esta es una herencia de mi bisabuela, que ella empezó con la checa. Es un arte que nos ha mantenido. Pues mira que nosotros desde pequeñitos nos enseñaron, porque mi mamá, nosotros desde su vientre comenzamos a ver cómo se hacían y aquí estamos todavía siguiendo con la tradición de hacer las chequitas. La checa es el resultado de la fusión gastronómica de dos culturas, la cual ha trascendido y evolucionado con el paso del tiempo. Por tal razón, es determinante preservar la calidad de este producto para no perder su esencia. El interés por conocer la historia de los pueblos, tanto lejano como reciente, está en auge. Esto para reafirmar la identidad cultural de la sociedad guatemalteca, con el afán de despertar el amor de las personas por buscar el desarrollo integral del país. Nadie puede amar y defender algo que se desconoce. Razón tenía Enrique Rodo al declarar que un pueblo que descuida su lengua, como un pueblo que descuida su historia, no están distantes de perder su sentimiento de sí mismo y dejar disolver y anular su personalidad.